Grabando. Perfecto, gracias por recordármelo. Entonces vamos a continuar con la materia de ayer. Ayer hablamos de del siguiente problema, de que un subespacio U de un espacio vectorial B puede tener más de un conjunto de generadores. ¿Okay? Eso lo vimos ayer, y de hecho vimos un ejemplo ayer. Ayer vimos un ejemplo. De hecho, ayer vimos un ejemplo donde, ejemplo de ayer, vimos un plano. Profe. Yes, dígame. ¿Pregunta? ¿Qué pasó? ¿Alguien se cayó? Ok, continúo. Vimos un plano, ayer, ejemplo, vimos un plano U que estaba generado por... Profesor, dígame, ¿pregunta? o sea, es que yo lo veo como a mala calidad y aquí me sale que mi internet está bien. Ya, hay un problema de calidad con el video. Ya, ok, déjame ver. Ok, se ve borroso, ese es el problema. Select the camera. HD, está en HP, no, HP, no. HD, esta cámara, esta es la cámara que estoy usando. Es lo mismo de siempre. Choose video filter, video settings. Quizá hay un problema de internet aquí en mi casa. Dice, está marcado aquí HD. Estoy usando la HD Pro Webcam C920, que es la que uso siempre. Y ajuste por... No hay ningún problema. Rotar 90 grados, nada. Entonces, quizá cambio de luz, ¿ayuda en algo o está igual? Está igual, pero yo creo que si puede escribir un poco más grande. Ya. Vamos a escribir un poco más grande, ¿ya? Entonces, ayer vimos un ejemplo de un plano, que era generado por dos pares de dos vectores, porque los planos están generados por dos vectores, U1, U2, B1 y B2. Ayer vimos un ejemplo específico, entonces los reenvío al video de ayer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que queremos hacer es, dado un subespacio, hallar un conjunto de generadores, un conjunto minimal de generadores. O sea, no vamos a poder evitar, no vamos a poder evitar que un mismo subespacio tenga más de un conjunto de generadores, porque eso pasa, digamos. De hecho, vamos a ver que hay una infinidad de posibles generadores de un plano. Pero lo que sí vamos, o sea, no podemos evitar eso, pero lo que sí vamos a poder demostrar es de que todo plano realmente está generado por dos vectores nomás. O sea que si yo tengo un plano que está generado por tres, es porque uno de ellos está de más, sobra. ¿Ya? Y lo mismo, si tengo un subespacio en R4 que está generado por tres vectores y no por menos, entonces si yo lo genero con 4, significa que uno del cuarto va a ser combinación de los otros. Está de más, porque entonces lo que estoy diciendo es que no hay un conjunto único de generadores, pero el número de generadores de un conjunto, el más chico posible, ese siempre va a ser el mismo. Un plano siempre va a estar generado por dos vectores. No puede ser generado por menos, porque si fuera generado por menos sería una recta, que tiene una sola dimensión. Entonces eso lleva al concepto de dimensión. La dimensión de un espacio vectorial es el número minimal de vectores que lo generan. Y el problema es cómo hallar ese número más chico posible de generadores. ¿Ya? Y para eso tenemos que hablar del concepto, definir el concepto de independencia lineal. Este concepto es clave para encontrar la menor cantidad posible de generadores. Admit, ok. Entonces la definición es:
de dependencia. Entonces esta es la definición de dependencia e independencia lineal. Eso es lo que vamos a definir. Entonces, no necesito leer la definición porque me la conozco de memoria. Ok, so, admit. Entonces, un conjunto de vectores V1 hasta VR es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente si existen escalares en el cuerpo, no todos nulos, tales que esta combinación lineal me da el vector 0. Así que ese conjunto se va a llamar linealmente dependiente si yo puedo hallar escalares no todos ceros, tales que esta combinación lineal es 0. ¿Y por qué es este concepto relevante al momento de determinar la cantidad mínima de vectores que generan un subespacio? ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, si ustedes saben que es un espacio vectorial U, si ustedes saben que es un plano, que está generado por dos, que puede ser generado por dos vectores nomás. Y si ustedes, en cambio, les dan dicen que es un plano, pero y les dan tres vectores que lo generan. ¿Ya? Entonces tengo aquí un plano, pero generado por tres vectores. Entonces, como les estoy diciendo, yo no lo sabemos todavía, pero les estoy diciendo que un plano siempre puede ser generado por dos. En cambio, aquí lo estoy dando como generado por tres. ¿Qué significa eso? Que uno de estos vectores está de más. Lo puedo eliminar del conjunto generador y aún así no cambio el hecho de la igualdad. O sea, que el U va a estar generado, pero por menos que 3, por 2 nomás. ¿No? Entonces, Profe, dígame. ¿qué página es esa? Ya voy. 190. Gracias. Esta definición está en la página 190. ¿Okay? Profesor. ¿Estudiante? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, si yo sé que el vector 3 una combinación lineal del vector 1 y el vector 2, si yo de todas maneras genero un subespacio con el vector 1, vector 2 y vector 3, es como si es como que da lo mismo si quito el vector 3 o si no lo quito. Claro. Entrega el mismo subespacio. Entrega el mismo subespacio. Solo lo que estoy diciendo, que este subespacio U puede estar generado por 3, pero también por 2. ¿Ya? Entonces, pero lo que pasa es que quiero ver yo cómo puedo expresar ese hecho de una manera algebraica para poder manipular todo esto. O sea, ¿cómo sé yo que yo le estoy diciendo que este U es un plano? Si es un plano, yo sé que les estoy diciendo que el U está generado por 2, pero le estoy dando 3 generadores. ¿Qué significa? Que hay uno de más. Un vector, yo puedo eliminar uno de ellos. No sé cuál puedo eliminar. ¿Cuál será combinación evidente? Entonces, ¿qué significa que haya un vector superfluo aquí, uno de más? ¿Ya? Significa que uno de ellos puede ser que el B3 sea una combinación evidente del B1 y el B2, o puede que el B2 sea una combinación evidente del B1 y el B3, o puede que el B1 sea una combinación de los demás, de los otros dos. Entonces, ¿qué significa que esté uno de más? Significa de que yo puedo hallar algunos escalares, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que me hagan esta combinación lineal 0. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el B3 es suma de los dos primeros, ¿ya?
y yo sé que el B3 es suma de los dos primeros, entonces ese hecho, esta igualdad yo la puedo escribir así: B1 más B2 menos B3 igual 0. Que es un caso particular de esta combinación lineal, de la de arriba, que es más general, ¿ya? Porque aquí lambda 1, lambda 2 y lambda 3 pueden ser cualquiera número, números cualquiera. Entonces lo que pasa es que para algunos casos va a ocurrir que el B3 sea una combinación trivial y evidente de B1 y B2. Por ejemplo, esta, y entonces se expresa así. Entonces, ¿por qué uno la expresa de esta manera? Porque de repente, cuando tengo más vectores, por ejemplo 4, de repente no sé cuál de ellos, si el B1, B2, B3, B4, cuál de ellos es combinación de los otros dos, de los otros tres. ¿Ya? Y puede que yo tenga un subespacio de dimensión 3, ¿ya? Y se lo dé generado por 4, ¿ya? Que haya uno de más, ¿ya? Y puede suceder que este U sea de dimensión 2, realmente que sea un plano, que haya dos vectores aquí que estén de más. Pero lo que pasa es que es difícil saber a ojo cuál de ellos es combinación de los otros. Entonces, yo no sé cuál de estos escalares va a ser. Puede que haya alguno que sea 0, por ejemplo, que el lambda 1 sea 0, que el B1 no sea relevante, y que el hecho que esto está generado por menos es porque este es dos veces porque el B3 es múltiplo de B2, y en ese caso la relación de equivalencia, de la relación lineal, es de este estilo, porque simplemente el B3 es dos veces B2, por ejemplo. Entonces, ¿qué quería? 2 negativo B2 menos 2 B3 igual 0, lo cual indicaría que el B3 es 2 veces B2, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé si el B1 va a ser relevante, y tampoco, por el mismo argumento, yo no sé si el B2 va a ser relevante, entonces tengo que escribirlo de esta manera, porque no sé dónde va a haber un lambda que sea distinto de 0. ¿Y qué pasa si la relación entre ellos no es tan simple como esta? ¿Qué pasa si el B3 es 7B1 menos 9B2? ¿Ya? Entonces ahí voy a tener otros números, 7 menos 9 y menos B3, ¿ya? Igual 0, que corresponde a esta igualdad. Entonces por eso tengo que expresarla de esta manera, como una combinación lineal arbitraria. Entonces cuando yo tengo una combinación lineal, si yo tengo un conjunto de vectores, B1 hasta BR, tengo un conjunto de vectores, y yo sé que son linealmente dependientes, es decir, que existe una combinación de este estilo donde no todos los escalares son ceros, entonces yo puedo, digamos, suponer que lambda i, alguno de ellos es distinto de 0. Porque yo sé que no son todos ceros, pero no sé cuáles van a ser no nulos. Ya supongamos que el lambda i es distinto de 0. Entonces, de esta ecuación que está acá, yo puedo despejar el lambda i. O sea, yo puedo despejar el vector de i. Entonces, porque aquí va a quedar di, selecciono aquel que está siendo multiplicado por el escalar no nulo. Entonces va a quedar, y este como es no nulo lo puedo dividir. Entonces va a quedar 1 partido por lambda i, y que va a quedar menos lambda 1 b1 menos lambda r br. Por supuesto que aquí en esta resta no aparece el bi, porque el bi, ¿ya? Uno lo pone así, le pone un tongo, el bi se saca de ahí porque está aquí a la izquierda, ¿ya? Entonces, y esto se puede hacer porque el lambda i no es nulo, no es cero. Entonces, ¿qué significa? Que el vector b sub i se puede escribir como combinación de los otros. Por lo tanto, si yo considero el subespacio generado, entonces en ese caso, el subespacio que originalmente estaba generado por estos R, ¿ya? En realidad el B sub I yo lo puedo escribir como combinación de los otros, entonces va a estar generado por B1 hasta BI menos 1, y el BI lo saqué, así que parto aquí BI más 1 y llego hasta el BR. Saqué el BI de ahí. Entonces, este U no estaba generado por R, está generado por R menos 1 vectores. Y así puedo ir sacando los vectores superfluos. Puede que estos vectores, estos R menos 1, igual sean linealmente dependientes, es decir, que exista una relación de este estilo con estos vectores ahora. Entonces, bueno, nuevamente se repite el argumento, algunos de los escalares tienen que ser no nulo. Para aquello que no es nulo, yo puedo despejar el vector correspondiente que lo acompaña, y por lo tanto lo puedo sacar del conjunto generador.
Y esto, por supuesto, que tiene que detenerse en algún momento. No puede ser que sean, si fueran linealmente dependientes siempre, entonces serían los vectores cero nomás. Que en algún momento algún vector es no nulo y a lo mejor puede que llegue a un subespacio que está generado por uno solo. Podría suceder eso, que llegue aquí. Que el P1 sobrevivió solamente. Entonces este resulta que era una recta, pero tenía demasiados generadores, más de la cuenta. Entonces por eso es que uno define el concepto de dependencia lineal que acabo de definir, está diseñado o es relevante o sirve para hallar los conjuntos generadores minimales. Y un conjunto generador minimal de un subespacio se llama una base del subespacio. Esa es la definición de lo que es una base, ¿ya? Pero vamos al grano. ¿Cómo determino yo? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿ya? Como el de ayer. Ahora me voy a dar un subespacio. De hecho, no me voy a dar un subespacio, sino simplemente voy a preguntar, les voy a dar 3 vectores y voy a preguntar si esos son linealmente dependientes o no. Cuando no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes, que no existen nunca escalares que hagan esta gracia. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. Veamos el ejemplo 3. Ejemplo 3, página 191. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejemplo 3. Dice, determine si los vectores 1, menos 2, 3, 2, menos 2, 0 y 0, 1, 7. Dice, determine si los 3 vectores que están dados acá son linealmente dependientes. Esta abreviación significa siempre linealmente dependientes. LD. Esa es la abreviación que vamos a usar. ¿Son linealmente dependientes o no lo son? Y cuando no lo son, se dice que son linealmente independientes. Y se escribe LI. Entonces, determine si los vectores son LD o LI. Entonces, en el fondo lo que me están preguntando es determine, o sea, lo que me están preguntando es decir, el subespacio U que está generado por estos 3 vectores, 1, menos 2, 3, 2, menos 2, 0, y 0, 1, 7. Ese subespacio, ¿lo puedo generar con menos vectores? O sea, ¿será generado por 2? Entonces, si es cierto que es generado por 2, significa que existía una combinación entre estos 3, de este tipo, lambda 1, la que estoy borrando, ¿ya? Porque entonces si existe una relación entre ellos que es no trivial, es decir, no todo escalar es 0, puedo despejar uno de los vectores en términos de los otros 2, y entonces me bastaría con 2 vectores para generar el U. Puede ser el primero y el segundo, a lo mejor el primero y el tercero, no lo sé. O quizá no existe ninguna relación de dependencia lineal entre ellos, y por lo tanto este subespacio realmente es generado por 3 nomás, y no puede ser generado por menos. Entonces, veamos cómo lo hacemos en la práctica. ¿Cómo puedo determinar si este conjunto de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente? ¿Cuál es el método? A través de ecuaciones lineales. Correcto. Entonces, usamos la materia que conocemos ya de sistemas lineales, pero veamos por qué es cierto eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces se dice solución. Entonces, ¿qué usan letras aquí? C1, C2, C3, nada. Voy a usar mi lambda 1 y mi, o quizás, ¿qué me conviene? X, Y, Z. Yo creo que eso me conviene, X, Y, Z. Suponer que existen X, Y, Z,
números reales, tales que, o sea, no voy a usar lambda 1, lambda 2 y lambda 3. ¿Ya? Y tampoco voy a usar C1, C2 y C3 como lo hacen en el libro. Voy a ocupar las letras X, Y, Z, por motivos que van a ser evidentes en un ratito, como en 2 minutos. Y suponer que existen X, Y, Z, tales que, recuerden que hay una combinación, tengo que hacer una combinación lineal, X por 1 menos 2, 3, más Y por 2 menos 2, 0, más Z por 0, 1, 7, a ver si eso me da el vector 0. Eso estoy viendo, si puede haber una combinación lineal entre ellos. Si yo concluyo que el X y el Y y el Z son necesariamente iguales a 0, tienen que ser 0, entonces significa que no son LD, que son LI, que no existe ninguna relación de dependencia lineal entre ellos, salvo la obvia, la trivial, que es cuando el X y el Y y el Z son todos 0. Porque si el X y el Y y el Z son 0, bueno, esto me va a dar obviamente 0. 0 por algo, más 0 por algo, más 0 por algo, igual 0. Sí, trivial. ¿Ya? Entonces, ok, entonces, ¿qué resulta aquí? Que yo tengo que igualar las coordenadas. X por 1 más 2 por Y más Z por 0 igual 0. Después, menos 2X menos 2Y más Z igual 0. Y la última, 3X más 0 por Y más 7Z igual 0. Se me salió muy feo, hay que ponerlo acá mejor. 7Z. Ahí este es un 7 ya, y este es una chita, no se ve bien. Okay. Son 7Z. Ahí está. Entonces lo que me da es un sistema lineal homogéneo. ¿Y cuál es la matriz de coeficientes? La matriz de coeficientes. Bueno, la matriz de coeficientes es 1, 2, 0. 1, 2, 0. Menos 2, 1. 3, 0, 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice yo? Oh, ¿qué pasó? Que la matriz de coeficientes del sistema es realmente son los vectores que me dieron colgados verticalmente, puestos de manera vertical. Y estos me forman la matriz del sistema. ¿Ok? Y yo quiero saber si ese sistema tiene soluciones no triviales. Recuerden que un sistema homogéneo siempre tiene la solución trivial, que es cuando todas las variables son 0. 0, 0, y eso corresponde a que sean LI. Entonces, esos vectores van a ser linealmente independientes. Es decir, realmente necesito los 3 para generar el subespacio, exactamente cuando este sistema tenga como solución solamente la trivial. Y eso significa que esta matriz sea invertible, ¿ya? Porque esto recuerden que corresponde a esta ecuación, ¿ya? Y entonces si A es invertible, yo multiplico por A a la izquierda y me sale que el X tiene que ser 0. ¿Ya? Pero si A no es invertible, entonces van a haber soluciones no triviales. ¿Ya? Entonces lo que tengo que ver es, lo que tengo que hacer es reducir esta matriz. Profe, Dígame. si esa matriz homogénea es invertible, entonces su determinante es distinto de 0, ¿no? Claro, sí, pues si fuera, entonces tú puedes calcular inmediatamente el determinante. Si tú sabes, calcula el determinante y resulta que no nulo, entonces la matriz es invertible, por lo tanto la única solución es la trivial, por lo tanto son LI. Entonces hay un método para ver si son LI. 3 vectores en R3, pero ese método de usar el determinante solamente funciona para 2 vectores en R2, o 3 en R3, o 4 en R4, para poder formar una matriz cuadrada. De otra manera no le puedes calcular determinante, ¿no es cierto? Pero el método de Gauss funciona incluso para matrices rectangulares, pues, de 3 por 4, de 4 por 5, no importa que no
no sean cuadradas. Por lo tanto, este método de acá es más general que usar determinantes. ¿Ah? Y este lo conocemos, pues si es el método de Gauss, ¿no? ¿Ah? Entonces, a la fila 2 le sumo 2 veces la fila 1 y a la fila 3 le resto 3 veces la fila 1. Antes va a quedar aquí 0, 2, 1, 0, menos 6, 7. ¿Ya? Y ahora hago un medio F2. 1, 2, 0, 0, 1, un medio, 0, menos 6, 7. Y ahora a la fila 3 le sumo 6 veces la fila 2. 1, 2, 0, 0, 1, un medio, 0. Y aquí tengo... Profe, nada, perdón. Aquí tengo 7 más 6 medios, también conocido como 10. Y entonces tengo finalmente un décimo de F3 me produce esta matriz. ¿Ya? Y recuerden que esta matriz tiene 1 principales, entonces significa que el Z vale 0. Porque esto estoy resolviendo el sistema, ¿no? Z vale 0. Y entonces el Y también vale 0, porque Y más un medio Z igual 0. Así que el Y vale 0. Y el X vale 0 también. Porque si el Y es 0, el X es 0. Por lo tanto, la única solución es 0, 0. Entonces, son LI los vectores. Y ahí resuelve ese ejercicio. ¿Ah? Y lo que pasa es que ahora, bueno, resulta que fueron linealmente independientes, o sea que el subespacio realmente necesita 3 vectores para ser generado. Es de dimensión 3. Entonces veamos otro ejemplo. Ahora, otro ejemplo donde quizás sí tengamos alguna relación entre los vectores. Veamos otro ejemplo. A ver, ejemplo 3 está trivial. Y el ejemplo 4. Entonces, otro ejemplo similar. Ejemplo 4. Dice, determinar si son LD o LI. ¿Y cuáles son los vectores? Aquí me da B1 igual 1 menos 3, 0. B2 igual 3, 0, 4. Y B3 igual 11 menos 6, 12. Ahí tengo mis vectores. Bueno, el argumento es el mismo. Entonces voy a formar un sistema lineal con X veces este vector más Y veces este más Z es igual a 0, 0, 0. Entonces me va a dar un sistema homogéneo igual que antes. ¿Ya? Y la matriz del sistema homogéneo homogéneo es la matriz del sistema homogéneo correspondiente, digamos, es colgar los vectores 1 menos 3, 0, 3, 0, 4, 11 menos 6, 12. Y entonces recuerden ustedes que esta matriz es la que corresponde al sistema lineal y que si yo le aplico el método de Gauss a esta matriz hasta llegar a una matriz reducida, se llama la A, y esta se llama su versión reducida, entonces las soluciones del sistema lineal que correspondan a la matriz reducida que voy a hallar, ese sistema tiene las mismas soluciones que el original, ¿ya? Las mismas soluciones. Por lo tanto, la conclusión va a ser que si realmente existe una relación de dependencia lineal entre esos 3 vectores, es decir, si existen soluciones no triviales del sistema original, también van a existir soluciones no triviales acá. Y más aún, las relaciones, porque nos interesa
¿cómo se relacionan al B1, B2 y B3? Pues si es cierto que existe un escalar lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 igual a 0. Esa relación de dependencia entre ellos, si es que existe realmente la relación de dependencia, significa que va a haber una relación de dependencia lineal entre las columnas de la matriz. Esa relación de dependencia va entre las columnas. Y esa relación de dependencia no trivial entre las columnas es la que me dicta si hay soluciones o no del sistema homogéneo. La gracia del método de Gauss es que las relaciones de dependencia lineal que puedan existir entre las columnas de esta matriz, aunque las columnas de la R van a ser distintas, porque aquí va a haber un 1, después 0, 0, ¿no es cierto? Porque es la matriz reducida. Aunque las columnas van a ser distintas, las relaciones de dependencia lineal entre las columnas se van a preservar. Es decir, si esta columna, por ejemplo, es 5 veces esta menos 7 veces esta, entonces esta columna va a ser 5 veces esta menos 7 veces esa. ¿Ya? No cambian las relaciones de dependencia lineal. Entonces, el método de Gauss no solamente me responde la pregunta, sino me va a decir exactamente que si existen relaciones entre los tres, me va a decir cuál es la relación, mirando la reducción, acá. Y eso es una cosa que probablemente va a ser un teorema que viene pronto y que habrá que demostrarlo, pero se lo anuncio ahora porque, bueno, así ahorramos tiempo y resolvemos los problemas que nos presentan, este problema numérico. Bien, después de toda esa introducción, hagamos este ejercicio. Entonces, aquí tengo 1, 3, 1, 3, 11, menos 3, 0, menos 6, 0, 4, 12. Aplico. 1, 3, 11, 1 más, este más 3, 0. Este más 3, 9. Este más 3, ouch, 33, menos 6, 27. Aquí no hay nada que hacer. Maravilla, porque fíjense ustedes que estamos haciendo el método de Gauss, entonces aquí yo puedo ir por 9 y aquí por 4. Veamos qué es lo que hice acá. Hice F2 más 3 F1. Eso es lo que hice. Esta más 3 es esa. Y ahora voy a hacer un noveno F2 y un cuarto F3. Y voy a llegar a 1, 0, 0, 3, 11, 1, 3, 1, 3. Me salieron filas iguales. F3 menos F2, 1, 3, 11, 0, 1, 3, 0, 0, 0. ¿Ya? Y voy a aplicar el método de Gauss-Jordan. Voy a hacer la reducción completa, la cual no cuesta nada porque hay un solo paso que falta. Este 1, usarlo para matar ese. Entonces voy a hacer F1 menos 3F2. Se va a quedar 1, 0, 11 menos 9, 2, 0, 1, 3, 0, 0, ya. Y ahí me queda la forma escalonada reducida. O sea, apliqué el método de la reducción de Gauss-Jordan. No quiero borrar allá. Puedo borrar aquí, eso sí. Ok. Entonces, ya ahí encontré mi forma reducida. Aquí está mi forma reducida. ¿Ya? Y la matriz R, muestra que la tercera columna, entonces esta la voy a llamar C1 con vector ahí, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces la matriz R muestra que la columna 3 va a ser 2 veces la columna 1 más 3 veces la columna 2. Eso se ve claramente de la matriz R. Eso se ve claramente a partir de la matriz R. ¿Qué significa esto? Estas son las columnas de la matriz R, no son lo mismo. Este C3, este vector C3 no es lo mismo que este vector V3. ¿Ya? Pero esta relación
es la misma que el original. O sea, ¿qué significa esto? Que esto implica que el vector B3 va a ser 2 veces el vector B1 más 3 veces el vector B2. Ups, debería escribir aquí 3 veces B2. Veamos si es cierto. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué está diciendo eso? Que el B3, es decir, que el 11 menos 6, 12 es 2 veces B1 más 3 veces B2. ¿Será cierto? 2 por 1, 2, 3 por 3, 9, 11. 6 negativo, más 3 por 0, 6 negativo. 2 por 0, más 3 por 12. Funciona, ¿ves? Ajá, o sea, el método de Gauss no solamente demuestra que los vectores son LB, sino que además dice cuáles son las combinaciones. En este caso hay una sola combinación, ¿ya? Puede que en otros casos haya más de una. Pero, corolario, el U estaba generado por B1, B2, B3. Así partimos. Pero acabamos de darnos cuenta que con B1 y B2 me basta para generar todo, porque el B3 se escribe como combinación de B1 y B2. Entonces tengo B1, B2, y el B3 era 2B1 más 3B2. Por lo tanto, este vector es innecesario, superfluo, porque ya es combinación de los dos primeros. Es 2B1 más 3B2. Entonces, acabamos de ver que el vector, que el subespacio U, que originalmente estaba generado por 3, realmente está generado por 2, nomás, los dos primeros. Pero observen ustedes que era difícil ver al ojo, al principio, difícil ver al ojo cómo se escribe el B3 en términos de B1 y B2. Y la manera de verlo rápidamente es mediante cuando uno llega a la matriz reducida, escalonada reducida. Aplicas tú el método de Gauss-Jordan y ahí te dice cuál es la combinación. Y como yo les decía, puede que van a ver en ejemplos más adelante, van a ver espacios que tengan 5 vectores. Y a lo mejor va a estar generado por 2 y van a ver más de una relación lineal entre los vectores. Y eso lo vamos a ver mediante ejemplos más grandes. Veamos si es que hay algo. Dígame. Entonces este subespacio sería linealmente dependiente, ¿o no? No, este conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿ya? Porque encontramos una relación. ¿Cuál es la relación de dependencia lineal que encontramos entre ellos? Es esta. 2B1 más 3B2 menos B3 igual 0. Ahí tengo una relación de dependencia entre los tres vectores donde no todos los coeficientes son 0. De hecho, ninguno de los coeficientes es 0, porque este es 2, este es 3 y este es menos 1. Ahí tengo una relación. Entonces, esta relación de dependencia lineal la encontramos. Es una relación de dependencia lineal. Por lo tanto, el B3 lo puedo escribir como combinación de B1, B2, etc. Y encontramos que el subespacio U no necesita 3, necesita 2. Con 2 está listo. Eso. Agüita. Veamos un ejemplo, pero de mayores dimensiones. A ver si encontramos uno aquí que realmente sea más complicado. Bueno, son todos de 3×3 nomás. A ver, aquí hay un ejemplo. Ejemplo,
a 3. Y esta que está aquí va a ser lo mismo, que este es el problema 4.4, número 10, página 197. Dice, en los problemas del 1 al 22 determine si el conjunto de vectores es LD o LI. Determinar si es LD o LI. ¿Qué cosa? Este conjunto que consiste de 4 vectores. R4. 3, 0, 2, menos 2. 0, 4, menos 1, menos 1. Y 5, 0, 3, menos 1. Ahí tengo, ¿será ese conjunto será linealmente dependiente o independiente? Esa es la pregunta. Entonces el método es el mismo, un poco más largo nomás, porque ahora es una matriz de 4 por 4. 4 vectores en R4. Aquí yo también podría tomar el determinante de la matriz, ¿ya? Pero vemos por método de Gauss. 3, 0, 2, menos 2. Bueno, y como ustedes ven, es difícil ver al principio si hay algunas combinaciones entre ellos. ¿Cómo lo voy a ver? Es difícil. Pero con el método de Gauss no es difícil. Ok, como esta parte ya la conocemos bien, voy a hacer varias operaciones al tiro y no voy a, al hilo, digamos, no voy a decir cuáles son. Entonces, 1, 3, 0, 5. Aquí tengo 0, este más 2, este más 2, este más 2, este más 2. Este menos este, este menos este, este menos este, este menos este menos este, 0, este menos 5, este menos 1, este menos 6. Ok, ya entonces ahora yo puedo poner esta tercera como segunda, ¿ya? Entonces aquí voy a poner 1, 3, 0, 5, y aquí voy a poner 0, 1, 1, 2, le cambié el signo, y después aquí esta la voy a dividir por 2, va a quedar 3, 2, 5, y esta le voy a multiplicar por menos, 5, 1, 6. Y entonces, ¿qué más hago? Y ahora con esta, le resto 3 menos 3, ¿no es cierto? Esa menos 3, entonces va a quedar 1, Jesus, my glasses. 3, 0, 5, 0, 1, 1, 2, y ahora tengo que hacer restar 3, 0, entonces va a quedar aquí 2 menos 3, menos 1, y después 5 menos 2 por 3, 6, menos 1, y abajo 5 veces, 1 menos 5 menos 4, 6 menos 5 por 2, 10, 6 menos 10, menos 4. Ajá, pues mira, aquí lo mismo, ¿viste? 1, 3, 0, 5, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Porque esta fila es múltiplo de esa. No está escalonada reducida aún. Le falta. Tengo que matar a ese y después matar a ese. Entonces voy a matar a este primero. 0, 1. Esta fila menos esta. 0, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Y finalmente matar a este. 1, este menos 3, este menos 3, este menos 3. Ok, entonces este compadre se llama B1, B2, B3, B4. ¿Existen relaciones entre ellos? ¿Cuáles son? Veamos, ¿qué dice acá? Entonces, los tres
las tres primeras columnas son linealmente independientes entre ellas. Entonces, ignoren la última columna por el momento. Vean las tres primeras. Las tres primeras son, tienen unos en lugares distintos, pues son unos principales, aquí hay uno acá, en el 0, etc. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quisiera allá, o sea, que estos tres entre sí, ¿ya? Es decir, el subconjunto del total, que está formado por B1, B2 y B3 nomás, ese conjunto es linealmente independiente, porque la única manera en que yo pueda hallar una relación de dependencia lineal entre B1, B2 y B3, de esos tres nomás, se va a reflejar acá. Pero si ustedes ven cualquier relación de dependencia lineal entre las primeras tres columnas, va a tener que ser la trivial nomás, porque si yo hago lambda 1 veces esta, más lambda 2 veces esta, más lambda 3 veces la tercera, y lo hago igual a 0, 0, 0, 0, bueno, lambda 1 por 1, aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay 0, entonces lambda 1 tiene que ser 0, así que este par es 0. Lambda 2 por, aquí hay 0, en la segunda componente hay 0, aquí hay lambda 2 y aquí hay 0, entonces lambda 2 tiene que ser 0 también. Y entonces lambda 3 es 0 también. O sea, la única relación entre las tres primeras columnas es la trivial. Por lo tanto, estos vectores B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Pero cuando considero el conjunto completo, entonces el último vector B4 se puede escribir en términos de los otros tres, de los tres primeros. ¿Y cuál es la expresión? Se ve acá que el B4 vale 2 veces B1 más una vez B2 más una vez B3. Veamos si es cierto. 2B1 ya 2 más 3 más 0, que es el B3. Después dice 2, es decir, este menos 4 más B2, que aquí hay un 0, más 4, B3. Ese B1, o sea, primera, segunda, tercera coordenada va a ser 2B1 más B2 más B3. Última coordenada va a ser 2B1 más B2 más B3. Y esto me va a dar 5, 0, 3, menos 1. 5, 0, 3, menos 1. Ahí está, 5, 0, 3, menos 1. Bien. Excelente. Así que, dígame. En ese caso es linealmente dependiente. El conjunto total es linealmente dependiente, porque uno de los vectores depende de los otros. ¿Y cuándo es independiente? Aquí hay un ejemplo. Cuando la única, ese subconjunto que tiene tres vectores nomás es linealmente independiente, porque aquí vimos que la única manera de combinarlos y producir un 0, 0, 0, 0 era cuando los escalares eran ceros. Y eso se puede ver aquí también en la matriz, porque tiene unos ubicados en lugares distintos. ¿Viste? Aquí está en la primera fila está en la primera componente, aquí en la segunda fila está la segunda, etc. Entonces, la única manera de combinarlo y producir 0 es de la manera tonta. Es decir, 0 por más 0 por más 0 por. Entonces, este es un subconjunto LI. Pero el total, o sea, al agregarle este, que depende de los otros, se transforma en un conjunto linealmente dependiente. Ok. Entonces ahí ya di tres ejemplos de cómo determinar si un conjunto dado de vectores es linealmente dependiente. Y no solamente responder esa pregunta, sino decir exactamente cuáles son las relaciones de dependencia lineal. ¿Ok? Así que vamos bien.
Ya definimos lo que era la dependencia lineal. Hicimos varios ejemplos. Aquí hay un teorema interesante. Entonces, mira, teorema 1. Vamos entonces ahora a volver al libro, a la página 191. Página 191. Hay un teorema. Teorema. Dice, dos vectores en un espacio vectorial B son linealmente dependientes si y solamente si uno es un múltiplo del otro. Entonces, si uno se pregunta, profe, ¿cuándo es un conjunto con dos vectores nomás? No cuatro, ni siquiera tres, dos nomás, dos piñuflas. ¿Cuándo es un conjunto con dos vectores? Si dice dos vectores en un espacio vectorial, entonces ¿cuándo? Entonces este conjunto con dos nomás, sí, bien chico, es LD. Dos vectores en un espacio vectorial B son linealmente dependientes. Es LD si solamente si, voy a usar la definición, existen lambda 1 y lambda 2, no ambos ceros, porque no pueden ser todos ceros, no ambos ceros, ¿ya? Tales que tales que lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 es igual al vector 0. Esa es la definición de ser linealmente dependiente. Entonces, suponer, y dice, lambda 1 y lambda 2 no son ambos 0, así que voy a suponer que uno de ellos es. Suponer sin perder generalidad, suponer que lambda 1 es distinto de 0. Porque si este no es el caso, entonces el lambda 2 tiene que ser distinto de 0 y al lambda 2 le puedo cambiar el nombre y llamarle lambda 1. Así que siempre puedo, por eso dice sin perder generalidad. Ya, pues si el lambda 1 no es 0, entonces significa que de esa ecuación yo puedo despejar el B1. Aquel vector que multiplica el coeficiente no nulo. Entonces va a ser B1 va a ser menos lambda 2 B2, pasar al otro lado, y después dividir por lambda 1. Y entonces es cierto, ustedes ven, el vector B1 es un múltiplo del vector B2, con este escalar, lambda 2 partido lambda 1 con el signo menos. Entonces, uno es un múltiplo del otro. Lo que pasa es que no te dice cuál es múltiplo de cuál, porque aquí tuve que suponer que el lambda 1 es 0, y si el lambda 2, si supongo que el lambda 2 no es 0, entonces me cambia la fórmula. Entonces, ahí en ese caso despejo el B2 en términos del B1. Pero no importa, no es sustantivo el cambio, porque lo que importa es que uno sea múltiplo del otro. Eso para dos vectores, solamente dos. Para tres, no. Porque ya con tres, la relación, ya vimos que la relación lineal puede ser complicada, ¿no es cierto? El tercero puede ser 7 veces 7 menos 9 veces, etc. Mucho más complicado. Pero este es un teorema chiquitito para dos vectores, pero que ayuda a familiarizarse con el concepto de dependencia lineal. Que es algo que hay que hacer ahora, porque es del principio, ¿no es cierto? Ok. Sigamos en la página 191 del libro. Yo con los ejemplos que di me salté varias páginas, fui a la sección de ejercicio y todo, ¿ya? Pero tratemos de seguir el orden del libro. Ya vimos este ejemplo, el ejemplo 3 ya lo hice, 4 también, y... Profe, Dígame. ¿el teorema que acaba de pasar solo funciona para conjuntos con dos vectores nomás?
Sí, O- solamente con 2. pero, profesor, por ejemplo, si hay 4 vectores y uno es múltiplo del otro, ¿por qué no? Como uno depende del otro, tendrían que ser... Ah, claro, pero, eh, sí, pero ahí me estáis cambiando el teorema porque me estáis dando un conjunto con 4. El teorema dice que si yo tengo un conjunto con 2 nomás, ese conjunto va a ser LD solamente cuando un vector sea múltiplo del otro. Cuando tengo un conjunto con 4, si el B3 es múltiplo del B4, bueno, claramente va a ser LD. En una dirección funciona. Tu ejemplo, digamos, es la mitad del teorema nomás. Si tenía un conjunto con 4 y tú sabes que este es un múltiplo de ese, es LD. Pero es que al revés no funciona, porque si este conjunto es LD, no implica que alguno de ellos sea un múltiplo de algún otro. Las combinaciones puede ser que este sea LD porque esto se cumple. ¿Ya? O sea, suponte que tú tienes un ejemplo de vectores así, de 1 hasta 4, que tengan esta relación de dependencia. Ese conjunto califica como linealmente dependiente, porque encontraste una relación no trivial entre los 4. Es LD, pero ningún vector es múltiplo de ningún otro, porque la relación entre ellos es más complicada. Entonces, pero cuando hay 2, cuando son 2 nomás, entonces que sea LD es equivalente a que un vector sea un múltiplo del otro. Pero si ya te empieza a agrandar y le pones otro vector ahí ya podría ser LD sin que ninguno sea múltiplo de ninguno. ¿Aclara tu duda eso, no es cierto? ¿O no? sí, Sí, ya. Bien. Okay, so where was I? Teorema. Este es el teorema 2, página 193. Si n es mayor que m, un conjunto de n vectores en Rm siempre es LD. O sea, si yo estoy trabajando en un espacio de una cierta dimensión, por ejemplo en R3, y me dan 4 vectores. Aquí hay un ejemplo, 4 sería mayor que 3. Y me da un conjunto de 4 vectores en R3, va a ser siempre linealmente dependiente. Si me dan un conjunto de 18 vectores en R5, van a ser linealmente dependientes. Es decir, el número digamos, la cardinalidad de un conjunto de vectores en Rm que sea linealmente independiente, necesariamente es a lo más m. Si tengo un conjunto con más de m, con n de nube, si tengo más que la dimensión, siempre va a haber una relación de dependencia lineal entre ellos. Veamos por qué es cierto, veamos la demostración. Ok, entonces, demostración. Me voy a dar los vectores, B1 hasta Bn. Y estos son vectores en R a la m. Así que cada uno de ellos tiene m coordenadas. Así que lo voy a escribir así. V2, yeah, se va a quedar aquí. Holy mother. 1, 2, 1, m. Déjame ver. 1i, A2i, AMI. Porque estamos en RM, tiene m coordenadas. Y el segundo índice lo voy a usar para indicar cuál es el vector que estoy considerando, si es el B1, el B2 o el Bn.
sea que el I varía entre 1 y n. N de nube. Entonces, si yo hago una combinación lineal entre ellos, entonces x1, b1 más x2, x2, b2 más xn, bn igual el vector 0. En el ejemplo que yo di hace un rato era x, y, z, pero como ahora tengo n dimensiones, tengo que usar x1, x2 hasta xn. Pero los vectores b1, b2 hasta bn están fijos. ¿Ya? Y aquí, entonces, ¿qué me da? Me da un sistema lineal, pero rectangular. Me da un sistema rectangular. Entonces me da, ¿qué me va a dar ahí? Mejor copio lo que está aquí en el libro, así no me leo. Entonces me va a dar A11 x1 más A1n xn igual 0. Es decir, x1, veamos la primera, ¿eh? El b1 es A11. No me importan las demás, porque estoy viendo la primera ecuación. Más x2 a b2 es A12. Más, etcétera, xn, y el bn tiene A1n como primera, etcétera. Y esto igual al vector 0, 0. Así que me da la primera ecuación, x1, A11, x1, A12, x2, hasta A1n, xn igual 0. Ahí está. Y las demás son A21, x1 más A2n, xn igual 0, etcétera. Y llegamos a AM1, x1 más AMN, xn igual 0. Ajá, me da un sistema rectangular entonces, donde la matriz de coeficientes es m por n. Tiene m filas. Y n columnas. En los reales, ¿ya? O en el cuerpo donde estemos trabajando. Y aquí lo importante es que el número de columnas, hay más columnas que filas. Hay más columnas que filas, porque las filas son m y las columnas n estrictamente mayor. Así que hay más columnas que filas. Agüita. Hay más columnas que filas. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico el método de Gauss? A11, A1n, AM1, AMN. ¿Por qué? Porque tengo un sistema homogéneo. Entonces le aplico el método de Gauss hasta que llego a la forma reducida. Y la forma reducida dice, pero el sistema 7 es un sistema, el sistema 7 es el sistema 1.7.1, de acuerdo al teorema 1.71, tengo que volver varias páginas para atrás. Entonces no volvamos a varias páginas para atrás, sino veamos por qué va a haber un número infinito de soluciones. Porque para que no haya un número, o sea, ¿cuándo va a haber solución única? Para que haya solución única tienen que haber, todas las filas tienen que contener un 1 principal. Por ahí tengo en la primera fila 1, 0 ya, y después, no importa lo que venga por acá, puede que venga basura por aquí, y después 0, y después aquí aparece el 1 principal, y aquí hay basura, perdón, otros números, ¿ya? Y así. ¿Cierto? Tengo que escalonarla. Okay. Entonces, pero para que haya solución única, o sea, para que haya solución única tienen que tener toda la fila un 1 principal. Entonces la última fila tiene que tener un 1 ahí, o puede que tenga el 1 ahí y después existan allá más números por acá, ¿ya? Pero para que exista solución única tiene que haber la cantidad. Entonces, para solución única,
para solución única, es decir, la trivial, porque si hay solución única, es la obvia, cero, todo cero. Es decir, para solución única, es decir, solución trivial, todo igual a cero, para todo i, ya para que exista eso, para solución única tiene que haber, debe haber, ¿cuántos 1 principales tiene que haber? M 1 principales. Tiene que haber M1 uno por fila. Cada fila debe tener un 1 principal. ¿Ya? Y el punto, como no quiero tener que volver al teorema 171 que no alcanzamos a ver hace tiempo, ¿ya? Entonces quiero ver por qué esto es imposible. Entonces, como estoy medio mareado, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz? Dije yo que había más columnas que filas. Ya estoy inventando, ¿ya? 1, 1, 4. Tengo 4 columnas y 3 filas. Entonces, si yo lo aplico, entonces aquí hay un ejemplo. Tengo más columnas que filas. Aquí el m vale 3 y el n vale 4 y 4 es mayor que 3, correcto. Entonces, hago el proceso de Gauss, 1, 4, 5, 6, ¿ya? Y aquí va a quedar 0, aquí va a quedar menos no sé cuánto, ¿ya? Menos 8, aquí va a quedar 1, menos 10, menos 9, menos 7, menos 12, menos 19, y aquí tengo este menos 3, 0, este menos 3, menos 11, este menos 3, menos 14, este menos 3, menos 14 también. ¿Ya? Entonces, ya, entonces ahí tengo uno principal. Ajá, entonces ya podría suceder que tenga 3 uno principales, no hay problema. ¿Ya? Entonces ese no es el problema. Ahí no está el problema. Que puede perfectamente, estos números fueron elegidos al azar, ¿ya? No voy a seguir haciendo la reducción, ¿ya? Pero si la última fila tiene puro 0, 0, si la última fila tiene puros ceros al final, obviamente que hay soluciones infinitas, Ya, pero supongamos que no es el caso, ¿sí? Sino que hay unos principales en todas partes. Y aquí va a haber un 1, aquí, ¿ya? Y aquí un numerito, y aquí va a haber un 0, ¿ya? Y quizás aquí aparece un 1, o a lo mejor aquí aparece 0, 0 y después un 1. ¿Ya? Porque el caso de que toda la fila era 0 ya lo vimos. Pero supongamos que estamos en el caso razonable y aquí era un 1 y otro numerito. Y esas son las 3 filas, no hay más. Y ahí se acabó. ¿Ya? Entonces tengo 3 1 principales, no hay problema, eso puede suceder. Pero fíjense ustedes que aquí, en la última fila, o sea, que por el hecho de que hay 1, 2, 3, 4 columnas, siempre va a haber por lo menos una variable libre. Aquí si esta es X, Y, Z, W, aquí la variable W está libre, porque la Z se expresa como términos de W. La Y se expresa como en términos de Z y W. Entonces siempre va a haber una variable libre, porque tengo más variables, es decir, más columnas que filas significa lo siguiente: cuando el número, y lo cual es muy razonable, y deberíamos haber visto al principio eso, culpa mía, cuando el número de variables, esto es súper razonable y ustedes lo conocen, cuando el número de variables es mayor que el número de ecuaciones, siempre hay variables libres. Sí, porque sobran. Hay más variables que ecuaciones. Siempre hay variables libres. Es decir, como W aquí, independientes. Siempre hay variables libres. Y por lo tanto, a lo mejor lo escribo para ver, dicen los 3 puntos ya. Y por lo tanto, infinitas soluciones. No me importa que sean infinitas, pero que haya más de la trivial, más de la 0, 0, 0, la obvia. Por lo tanto, infinitas soluciones. Y por lo tanto, siempre va a ser el eterno. ¿Ah? Entonces, eso es lo que dice el teorema.
que si estoy trabajando en RM, ¿ya? Y tengo n de nube vectores que supera a la dimensión del espacio, siempre va a ser LD por ese motivo, porque el número de variables va a ser mayor que el de ecuaciones. Bien, pues entonces en RM, siempre, entonces si yo, ejemplo, entonces aquí conclusión, ejemplo, en R4, el subespacio, hagamos un ejemplo, en R4 el subespacio U, que está generado por 1, 1, 0, 0, qué sé yo, 1, 2, 3, menos 5, 4, 4, 1, 8, 3, 7, 11, 0, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5. El subespacio ese está generado por menos de 5 vectores. Porque aquí tengo 5 y estamos en R4, son LD. El subespacio U está, pongámoslo así mejor, está generado por un conjunto LD. A saber el que le estoy dando. Este conjunto es LD, porque son 5. Y estamos en R4. Es decir, va a haber más variables que ecuaciones, por lo tanto, siempre va a haber una relación de dependencia entre ellos. Ahora, ¿cuál es? Eso se obtiene de la manera indicada. Se cuelgan los vectores y se aplica el método de Gauss a la matriz. Ok. Ahí pasamos al teorema 2. Ok. Y me dan un ejemplo en 4 vectores en R3. Aquí el ejemplo 5 no es tan dramático como este. Me trabajan en R3 y me dan 4. Y se demuestra que son LD. Bueno, es consecuencia del teorema. Existe un corolario al teorema 2 muy importante y obvio. Hagamos corolario, pongamos corolario. Un corolario muy importante y obvio. Pero como es importante, lo expresamos, lo enunciamos separadamente. Entonces, corolario. Corolario. Where was I? Corolario. Y ¿dónde se me quedó? Un conjunto, acá está, un conjunto. Un conjunto linealmente independiente, un conjunto LI, de vectores en Rn contiene a lo sumo n vectores. Claro, porque si contiene más de n, y estamos en la dimensión n, si tuviera más de n vectores el conjunto, sería LD por el teorema. Así que esto es una consecuencia obvia, lógicamente equivalente, inmediata, ¿ya? Un conjunto linealmente independiente de vectores en Rn contiene a lo más n vectores. Si es que es linealmente independiente, se está exigiendo eso. Dice, nota, podemos expresar el corolario como sigue. Si se tienen n vectores linealmente independientes, no es posible agregar más vectores sin hacer que el conjunto obtenido sea linealmente dependiente. O sea, si tú tienes una cantidad de vectores, n vectores LI, y le agrega otro, va a ser linealmente dependiente. Teorema. Y esto es lo que ahora vamos a enunciar el teorema que yo ya usé. Teorema 3. Entonces, sea A. Vamos a cambiar el lápiz ya, porque este ya se está cansando. Ahí sí sabemos si tengo algo. A ver si tengo, me queda material. Sea A. La matriz. Bien, este todavía le queda. A1N, AM1, AMN.
sea esa matriz, entonces las columnas, Te duró menos que una promesa de amor quinceañera. A ver. ok, cambiamos otro lápiz. Ahora, otro lápiz. Entonces, las columnas de A, consideradas como vectores, son LD, sí y solamente sí, el sistema 7, solamente sí, el sistema A11, X1, que acabo de borrar, ya no debería borrar, bueno, no sé cuándo lo borré. Si el sistema que tiene esta matriz aumentada, o sea, que tiene esa como matriz de coeficientes, alright. Entonces, consideradas como vectores, son LD, sí, solamente sí, este sistema posee un número infinito de soluciones. ¿Sí? Si hay combinaciones lineales entre las columnas, porque este sistema posee un número infinito de soluciones. Ustedes saben que un sistema lineal, yo lo mencioné, no sé si lo demostré, pero un sistema lineal puede tener 0 soluciones, ninguna, cuando es inconsistente, o puede tener una sola, o infinitas. Son 3 opciones, no hay nada entre medio. Entonces, si este tiene la solución 0, x1, x2, xn, todos iguales a 0, que es la solución trivial, siempre existe. Entonces, nunca va a ser inconsistente, porque siempre tiene una solución, por lo menos. Entonces, aquí la pregunta es, o tiene una única solución que es la trivial, o el otro caso aquí queda es infinita. Y bueno, si tiene la única solución es trivial es porque no hay soluciones aquí, la matriz era invertible, no hay relación entre las columnas. Las columnas son LI, pero estoy suponiendo que son LB acá, entonces significa que aquí hay más de una solución, es decir, infinitas. Eso es todo. Eso es lo que dice. Ok, pero ustedes ya saben que las relaciones, yo lo expliqué mediante ejemplo, que las relaciones de, si las columnas son LDs, las relaciones de dependencia lineal entre las columnas se pueden obtener de las relaciones entre las columnas de la matriz reducida, escalonada reducida asociada a la A, es decir, aquella que se obtiene cuando uno aplica el método de Gauss-Jordan y llega hasta el final, la forma reducida. Eso ya lo sabemos. Aquí dice más teoremas, dice el teorema 4, que es una reformulación de entonces no es muy interesante. Hay algunos otros teoremas que yo ya los mencioné, dice sea A una matriz de n por n, entonces el determinante no es nulo, exactamente cuando las columnas son LI. Claro, porque si las columnas son LI, significa que este sistema tiene la única solución trivial, y entonces significa que la matriz es invertible, por lo tanto el determinante no es nulo, y viceversa. Si el determinante no es 0, la matriz es invertible, y por lo tanto aquí la solución es la única que existe, la trivial, por lo tanto no hay relaciones entre las columnas, son todas LI. Eso es el teorema 5 en la página 195. No lo escribo, pero está acá, en el libro. Ok. Bueno, ese teorema 6 ya lo habíamos visto. Y aquí veamos un ejemplo en el
ejemplo de los vectores, cuando los vectores son polinomios. Entonces este es útil. Hagamos este ejemplo. Ya hasta ahora hemos visto por un ejemplo en Rn nomás. R3, R4, R2, no sé. Entonces aquí hay un ejemplo que está en el libro que es interesante. Dice ejemplo 8. Ups. Esta también ya murió. Jesus, where is it? Acá. Y el lápiz, el lápiz verde tiene tinta, que no sé si se ve bien. Voy a intentar verde ya. Ejemplo. ¿Se ve o no? Sí. Sí, sí se ve. Ejemplo 8. Tiene tinta, pero no, yo no lo veo muy potente. Ya, en P3. Determinar si los polinomios 1 menos x P3, grado lo más 3, 1 menos x cuadrado 2 más x cubo, y aquí pongamos un 3. 1, 2, 3, 4. Determinar si esos 4 polinomios son LI o no, o LD. Bueno, no me gusta este color, lo siento. So, vamos a seguir con el rojo más allá. Aquí, en P3, recuerda P3 es el conjunto de todos los polinomios de grado a lo más 3. Tengo 5 minutos para terminar esto. Entonces, en P3 determine si estos polinomios son LI. Solución. ¿Qué significa eso? Que tengo que hallar, entonces, lambda 1 por 3 más lambda 2 por 1 menos x más lambda 3 por x cuadrado más lambda 4, 2 más x3 igual al polinomio 0. ¿Existen soluciones en escalares no triviales de esa? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, aquí tengo una igualdad de polinomios. Entonces, yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que igualar los coeficientes, los constantes, iguales a 0. Los coeficientes de x menos lambda 2 más lambda 4 igual 0. Los coeficientes de x cuadrado a lambda 3 nomás fue igual 0. Y los coeficientes de x cubo, lambda 4 nomás fue igual 0. Este me salió medio trivial este ejercicio. A ver, lo vamos a reparar inmediatamente ya. Ahí está. Lo cambié ya. Entonces, para que no sea tan tonto, tan trivial, ¿ya? Entonces, aquí, entonces vamos. Lambda, constante x cuadrado. ¿Dónde está el x cuadrado? Lambda 3 más lambda 4 igual 0, porque no hay x cuadrado a la derecha, es puro 0 a la derecha. Y bueno, y aquí también me va a salir trivial, ya, bueno, porque lambda 4 por x cubo tiene que ser 0, entonces lambda 4 es 0, por lo tanto lambda 3 es 0, lambda 4, lambda 3 son todos ceros, y si el lambda 3 es, y si el lambda 4 es 0, entonces hay que hacer que el lambda 2 es 0, lambda 3, lambda 4, lambda 2 es 0, así que este es 0, este es 0, y por lo tanto el lambda 1 también es 0. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 son todos 0, entonces es LI. Ese conjunto linealmente independiente. Ya, así que se nos fue muy interesante, salió LI. Pues bueno, pero había que hacerlo porque para practicar con polinomios. Pues en la guía hay harto ejercicio con polinomios. Y me quedan todavía 5 minutos para hacer otro ejercicio. Bueno, el que correspondía a este en el libro era mucho más fome que el mío.
O sea, por eso lo cambié, el mío salió fome, pero no tanto como el del libro era súper fome, porque ponían 4 polinomios, 1, x cuadrado, x cubo. Trivial. Ok, tengo 11.57 en la tablet y arriba dice 54. ¿Qué pasa? 57, ya me quedan 3 minutos, entonces algo anda mal ahí. Bueno, yo creo que voy a parar acá porque no andar corriendo ya. Mañana hacemos ejercicios previos para la prueba. Mañana tenemos la clase de ejercicio a las 11:30. ¿Ok? Profesor, Dígame. en Moodle no encontré ninguna prueba de, así como prueba 1 de álgebra lineal. Qué raro. Hay pruebas de álgebra lineal 2, ¿no? Sí, hay de álgebra lineal 1. Yo subí pruebas de álgebra lineal 1. Pues. No, sí hay, profe, pero son la última más del 2016. Claro, es que lo que pasa es que ese tiempo, no sé si... Mira, voy a ver si puedo subir más pruebas antiguas de lineal 1. Ya, voy a ver si puedo, porque recuerda que no tengo acceso a mi oficina, pues a lo mejor mi computador de mi oficina está lleno de esas pruebas, pues ya aquí no tengo muchas, no lo sé. Ya, ese puede ser el problema, ¿ya? Ok, voy a buscar, voy a preocuparme de eso ahora mismo, después del almuerzo, como a la 1:30, ¿ya? Ok, ¿Ya, profesor? ya listo, nos Ya, vemos. gracias. Ya, Sí. chao.